Bien, hermanos. Una disculpa si alguno se ofende por el tema de la corbata. No iba a predicar el día de hoy, yo no estaba programado. El pastor ahorita, por tema de salud, bueno, va a tomar el tiempo de la Cena del Señor. Pero no se preocupen, no es que no viniera preparado, como les anticipé la semana pasada, ya estamos preparando la serie de este año y solamente estamos adelantando un poquito el sermón, ¿ok? Entonces, de hecho ya habían algunas cosas que Meli me ayudó ahorita rapidísimo a poder preparar para la predicación del día de hoy. Y pues vamos a empezar, ¿verdad? ¿Cómo se la pasaron el miércoles, el jueves? ¿Todo tranquilo? ¿Celebraron tranquilos? Qué bueno, así debe de ser, ¿verdad? Nada de excesos, ¿verdad? Y bueno, pues al comenzar este año nuevo, este 2026, pues todos tenemos sueños, ¿no? Y muchos hacemos propósitos. Y mi deseo para ti es que cualquiera que sea el anhelo de tu corazón, Cristo sea el que esté dirigiendo tu vida. De esto justo es de lo que quiero hablarte el día de hoy, de Cristo dirigiendo tu vida. Y te quiero contar como preámbulo al pasaje de hoy, ya lo he contado en algunas ocasiones, pero para quien no lo ha escuchado, creo que da un buen contexto de este pasaje. Hace algunos años, mientras estaba estudiando en el Instituto Bíblico, me encontré con un pasaje que fue el punto de quiebre para cambiar mi teología. Todo lo que había pensado que era la vida cristiana, y en este principio, y todo lo que, todas mis ideas, todo lo que yo decía, bueno, de eso se trata la vida en Cristo, de eso se trata la Biblia, este pasaje fue un parteaguas para yo empezar a descubrir muchas cosas. Y en este principio de año yo quisiera que también fuera un parteaguas para tu vida, para que empieces a ver la historia de la Biblia de una manera conectada, de una manera donde ves cómo Dios está obrando desde Génesis hasta Apocalipsis. Y todo está completamente conectado. Como niño que estuvo toda su vida en la iglesia, pues conocía casi, y ponga así entre comillas, así un gran casi, por completo la historia de la Biblia, ¿no? Conocía la historia de Adán, por supuesto, me la enseñaron mis maestros de escuela dominical. Conocía la historia de Noé, la historia de los patriarcas, conocía la historia de los jueces, aunque bueno, no tenía todos en la mente porque solamente te enseñan a los más importantes, ¿no? A Gedeón y a Sansón. Y de ahí en fuera, pues son nombres que a veces como un niño luego ni se le quedan grabados, ¿no? Conocía la época de la conquista, bueno, los reyes. Yo sabía que estaba Saúl, David, Salomón, Roboam y después ya ni me acuerdo, ¿va? Pero bueno. ¿Te acuerdas quién sigue de Roboam? Pues hay que leer la Biblia, hermanos. Hay que leer. Abías y después sigue Asa. Bueno, eso ya lo aprendí después, ¿no? Aprendí sobre el exilio y el regreso a Jerusalén, aprendí sobre los evangelios, aprendí sobre las cartas de Pablo. ¿Y por qué te comento todo esto? Porque dentro de los primeros años de mi ciclo como estudiante, yo sentía que todo era muy básico. Fuera de algunas materias que me desafiaban como gramática, como metodología o como griego, mucho de mi conocimiento de la Biblia ya había sido formado en todos mis años de iglesia desde niño. Y ya tenía de alguna manera mi teología formada. R.C. Sproul, que fue fundador del ministerio Ligonier, pastor y profesor de teología, utiliza la siguiente frase en uno de sus libros: todos somos teólogos. Y la idea es que todos de alguna u otra manera tenemos una visión sobre quién es Dios.
Aunque esta visión puede que esté equivocada, porque no necesariamente tiene que estar basada en la Biblia para que tú tengas tu opinión de quién es Dios. Y es verdad, debido a nuestra formación, debido a nuestra cosmovisión, debido a nuestra educación, a nuestra influencia familiar, escolar, incluso hoy en día debido a nuestra influencia en redes sociales, a quienes seguimos, se va armando una idea no necesariamente correcta o bíblica de quién es Dios. Y yo me encontraba en este punto. Y fue hermoso porque en esta época donde yo decía, qué básico todo esto que estoy aprendiendo, Dios me dio una cachetada, ¿no? Y fue a través de los pequeños, fue a través de los niños de la iglesia en ese entonces. Yo me congregaba en Querétaro, en la iglesia Conexión Vertical, y me invitaron a dar una lección a los pequeños, de 3 a 6 años, y la maestra de escuela dominical me da un pasaje sencillo, y como era septiembre, ¿de qué habla septiembre? De libertad, ¿no? Y pues, ¿qué pasaje dice libertad? Y agarraron un pasaje que dice libertad, y pues dáselo a los niños, ¿no? Pero como buen estudiante de instituto bíblico dije, no, pero pues tengo que entender este pasaje, tengo que entender el contexto, ¿no? ¿Y qué quiere decir este versículo, no? Y el pasaje, tú lo conoces, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y este pasaje en apariencia sencillo, escondía más cosas de las que yo entendía, y seguramente cosas que tú también crees entender. Acababa de terminar mi materia de didáctica en el estudio bíblico, entonces, de hecho, le había dado clases a los niños de la escuela cristiana en Bernal, y sabía que tenía que darles una idea concreta a los niños de este pasaje. Por supuesto, los niños, como crecen en una iglesia, saben quién es Dios. Han escuchado del Espíritu Santo, entonces no era problema definirles quién era Dios o quién era el Espíritu Santo. El problema venía cuando tenía que definirles qué es libertad. Y ahí es cuando el Señor empieza a mostrarme a través de su palabra cosas que yo creía entender, pero que en realidad desconocía por completo. Y es lo que quiero compartirte el día de hoy, porque tal vez es tiempo, hermano, de que empieces a cambiar tu teología. De que empieces realmente a conocer al Dios que describe la Biblia y no al Dios que tú crees conocer por algún influencer cristiano o por alguna película. Porque de repente ves una película que habla de Dios y dices, ay, una película cristiana, y no tiene nada que ver con Dios, ¿no? Pero como no tenemos un conocimiento bíblico basado de Dios, nos dejamos engañar, nos dejamos influir por cosas que aparentemente son buenas. Y no es así. Y el día de hoy quiero que me acompañes a este pasaje y podamos aprender qué es lo que dice Dios en su palabra, qué es lo que define Dios de sí mismo y de la libertad. Y vas a ver que de ahí vamos a empezar vamos a partir, es como una pequeña introducción para en otros domingos regresar a Génesis y empezar a descubrir todo este tema de la salvación, todo este tema del propósito, y podamos entender qué es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Acompáñame en tu Biblia, 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3. Y vamos a leer, acompáñame ahí con tu vista, a partir del versículo número 4. Dice así la palabra de Dios: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que de nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto,
no de la letra, sino de el Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de el Señor. El punto número 1 de esta predicación es explicar qué es el pacto de la letra que está mencionando aquí el apóstol Pablo. Y va a usar diversos nombres para referirse a este pacto de la letra. También le llama ministerio de muerte. También le llama ministerio de condenación. Y en realidad en la Biblia lo vamos a conocer con muchos más nombres, como pacto de la ley, el pacto de Dios con Israel, pero todos se refieren al mismo pacto hecho que hizo Dios con su pueblo, y lo vamos a encontrar ahí en el libro de Éxodo. Éxodo 19:5, Dios le dice al pueblo de Israel: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y entonces empieza todo este pacto, todas estas cláusulas que Dios le pide al pueblo de Israel. Y si has leído alguna vez esta parte de la Biblia, sabrás que toda esta escena que se va a presentar a continuación de lo que te acabo de leer, es una escena donde el pueblo teme por su vida. Es más, Dios sabía que ellos no iban a aguantar el poder de su gloria y de su presencia, y les marca un límite ahí en el monte para que no lo traspasen, porque de traspasarlo iban a ser consumidos, iban a ser destruidos. Y no porque la presencia de Dios sea mala, sino porque la presencia de Dios es perfectamente buena, y eso es peligroso para gente pecadora. En ese límite de seguridad puesto por Dios mismo, ellos van a ver la escena de cómo Dios va a hablar y va a decirle a Moisés los 10 mandamientos, que es en el capítulo 20. Ellos escuchan la voz de Dios, pero
te va a decir ahí la misma narración que ellos no fueron capaces de soportar la voz de Dios. Fíjate, mucha atención, como dice la Biblia, después de que Moisés da los 10 mandamientos, bueno, Dios le da a Moisés los 10 mandamientos. Dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina, y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Te das cuenta lo peligroso que es la presencia de Dios sin un mediador? Te repito, no es porque Dios sea malo, sino porque tu pecado y mi pecado no pueden estar delante de la presencia de Dios. Ahora es muy curioso porque la Biblia da a entender que ellos no escucharon, no entendieron las palabras. Para ellos era un sonido de bocina, que esto es el famoso shofar. Este sonido no era visto como música agradable, sino como un estruendo cargado de un significado espiritual e incluso social. Era un lenguaje de señales que transmitían autoridad, llamaban al pueblo a la batalla, tenían un sentido de urgencia de congregar a la gente, ya sea para ir a la batalla o para juntarse delante de Dios. O sea, que ellos escucharon un sonido tremendo mientras Dios estaba hablando los mandamientos. O sea, imagínate esa escena donde la presencia de Dios está delante de ellos, sin Cristo que esté ahí como ese mediador. Si ante esta minúscula revelación de la presencia de Dios, y digo minúscula no porque Dios no sea poderoso, sino porque apenas mostró una parte de su gran y hermoso poder, porque si lo muestra todo, ese límite que puso ni siquiera hubiera servido. Si ante esta pequeña revelación de la presencia de Dios y a una distancia de seguridad puesta por Dios mismo para librar al pueblo de la muerte, el pueblo tuvo miedo de perecer, por supuesto que ante la revelación completa de Dios es seguro que hubieran muerto. Por eso necesitaban un mediador que les dijera todas las leyes de Dios para que pudieran cumplir con el pacto. Y ese mediador en ese momento específico fue Moisés. ¿Por qué Pablo llama a este pacto ministerio de muerte o ministerio de condenación? Porque el Dios Santo moraba en medio de un pueblo que debía ser santo como Él. Pero al ser rebeldes y al querer hacer las cosas a su manera una y otra vez en el desierto, Dios tuvo que eliminar el pecado de en medio del pueblo. No solo una vez, sino muchísimas ocasiones. Y muchos murieron debido a que se rebelaron contra Dios, a que no quisieron arrepentirse. Cuando leemos Éxodo, vamos a darnos cuenta de cómo Moisés, después de esto, entra a la presencia de Dios. Acuérdate, el pueblo tiene miedo y bien hacen porque morirían. Y él recibe en el monte las instrucciones de Dios. Y cuando baja encuentra al pueblo adorando y haciendo una imagen de Dios en un becerro de oro. Y Dios tiene que juzgar. Y Moisés intercede por el pueblo y Dios no destruye al pueblo por la intercesión de Moisés. Moisés vuelve a subir al monte, recibe las instrucciones para el tabernáculo y entonces cuando baja esta segunda vez, cuando está en el monte por segunda vez es cuando vemos la escena donde Moisés ve las espaldas de Dios. Y Dios sabe que es peligroso y dice que lo oculta en la roca. Le dice, no vas a ver mi rostro porque si lo ves, mueres. Te voy a dejar ver mis espaldas. Y esta vez que baja, que puede ver una parte de la gloria de Dios, ahí es cuando su rostro, ¿qué está haciendo?
resplandeciendo. Y la gente tuvo miedo de Moisés. Este es el pacto de la letra, el pacto que hizo Dios con Israel a través de la ley, que no transforma el corazón, pero que sí prepara al que es sabio y entendido, que busca a Dios con su corazón y pone la fe en su Creador, preparándolo para el pacto que habría de venir y abolir este primero y que se cumple en Cristo Jesús. En segundo lugar, Pablo va a estar hablando del pacto del Espíritu. Y este pacto del Espíritu también tiene varios nombres en la Biblia. Tú lo vas a conocer como nuevo pacto, pacto de gracia, pacto eterno, ministerio del Espíritu o la ley del Espíritu de vida. ¿Y de dónde viene esto? ¿Cuándo es que Dios promete este pacto? Cuando Israel fue al exilio por no cumplir el primer pacto, antes de ir a este exilio, Dios profetizó a través de Jeremías un nuevo pacto que no dependería en nada de la parte humana, sino que 100% iba a depender de la obra de Dios. En Jeremías 31, versículo 31, vamos a encontrar este pacto. Y dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos, ¿qué dice? Invalidaron mi pacto. ¿Cuál pacto invalidaron? El pacto de la letra. El pacto de muerte, el ministerio de muerte, el ministerio de condenación. Aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Quién va a hacer todo en este pacto? Dios. A diferencia del pacto de la letra, donde el pueblo tenía que guardar la ley, aquí Dios es el que se encarga de escribir la ley en su corazón. ¿Sabes de qué está hablando este pacto? De una transformación que no va a depender de ti, sino que depende de Dios mismo. Y tú y yo sabemos que lo hace a través de la obra de Cristo y del Espíritu Santo. En este pacto Dios hace toda la obra. Y si bien pareciera que aplica solo al pueblo de Israel, el escritor de Hebreos va a dejar claro que este pacto, ese es el pacto que Jesús vino a ofrecer a toda la humanidad, ahí en Hebreos 8, del 6 al 13. No lo voy a leer porque es exactamente la repetición de este pacto de Jeremías. Cuando Jesús tomó la última cena con sus discípulos, estableció el inicio de este nuevo pacto. Ahí en Mateo te va a narrar en el capítulo 26, versículo 26, que mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecado. ¿Qué es este nuevo pacto entonces? Es la obra de salvación de Cristo. Cuando tú decides seguir a Jesús, ser su discípulo, creer en Él, entregarle tu vida, vivir para Él, y ojo, no estoy hablando de cosas distintas, en la Biblia todo lo que te acabo de decir es lo mismo. Estas son intercambiables, son sinónimos de lo mismo. La sangre de Cristo es aplicada a tu vida
El sacrificio de la cruz es aplicado a tu favor y ahora Dios viene a morar a tu vida a través de su Espíritu. Y cuando Él habita en ti a través del Espíritu Santo, Él empieza a hacer su obra de transformación. Acuérdate, el ser humano no hace la obra de transformación. Eso no fue lo que Dios le prometió al pueblo por mano de Jeremías. Dios es el que iba a ¿qué? A transformar el corazón, a poner la ley en la mente y en el corazón de las personas, y lo está cumpliendo a través de Cristo y de la obra de su Espíritu Santo. Los cambios en el ahora cristiano que se empiezan a reflejar como una evidencia de esa obra transformadora y no como intento de ser una buena persona. Por eso dice Jeremías que Él es quien pone su ley en el corazón del creyente, y Pablo te lo explica de otra manera, ahí en Filipenses. Dios es el que pone en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto es lo que Pablo está llamando como pacto del Espíritu o nuevo pacto. En el siguiente punto vamos a regresar un poquito a esta imagen del velo, el velo del corazón. El apóstol Pablo dice en el verso 12 de nuestro pasaje que ellos hablaban claramente o con franqueza. Ahora, ¿de qué están hablando ellos claramente y con franqueza? Pues del mensaje de Cristo. Es decir, que no intentaban ocultarlo, lo cual contrasta con algo que sí quería ocultar Moisés cuando se puso el velo después de hablar las palabras de Dios. Y aquí la pregunta, ¿qué es lo que quería ocultar Moisés? Para el pueblo judío, Moisés, como le llaman Moshe Rabbenú, nuestro maestro, es el profeta supremo y mediador de la revelación divina. Pues a través de este personaje recibieron la ley en el Sinaí, recibieron la Torá. La ley mosaica constituye el corazón de su identidad y práctica, un pacto eterno con Dios expresado en los 613 mandamientos que regulan la vida espiritual, ética y comunitaria del pueblo judío. Así, Moisés y la ley son el fundamento de la fe judía, la guía que preserva su relación con Dios y su cohesión como pueblo. Vamos ahí a Éxodo 34 para ver qué es lo que se está narrando y descubrir qué es lo que Moisés está queriendo ocultar. Éxodo 34, versículo 30, ¿se puede poner en pantalla por ahí, chicos, de conexión? Por ahí irnos un poquito más rápido. Éxodo 34, 30. Ya vi que lo tienen la mayoría, vamos a leerlo. Dice, al ver Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, dice que tuvieron miedo de acercarse. Pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes, y ellos regresaron para hablar con él. Luego se acercaron todos los israelitas, y Moisés ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. 33. En cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Al salir, comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado decir, y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, después de que hablaba con ellos, Moisés se cubría de nuevo el rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Nota esto, Moisés no hablaba las palabras de Dios
con el rostro cubierto. Fíjate, 33. En cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Él hablaba con el rostro descubierto y resplandeciente las palabras de Dios, y después de hablar cubría ese brillo. Era él mismo el que no quería ser visto, el que no quería desviar la atención de Dios. No quería que el pueblo hiciera un ídolo de su persona. De hecho, hay algunos teólogos que creen que justamente por eso ahí en la carta de Judas, Satanás y el arcángel Miguel se pelean por el cuerpo de Moisés. ¿Para qué? Para que no hicieran un ídolo de esta persona. Porque Moisés no era el plan final de Dios. Él no quería que el corazón del pueblo se ligara a él en lugar de al Señor mismo. Por eso dice Pablo y Timoteo que ellos pueden hablar claramente de Cristo, mientras que Moisés se tenía que ocultar debajo del velo para que no lo hicieran el ídolo que a la fecha hacen de él. A tal grado que el pueblo judío no puede reconocer a Jesús porque no cuadra con su idea de Moisés ni de la ley que han interpretado. Y es por eso que ahora ellos tienen un velo que no quieren quitarse, porque no quieren ver a aquel a quien Moisés mismo profetizaba o apuntaba. El velo no solo tiene a los judíos, no solo tiene a los judíos hoy en día, sino que también lo tienen todos aquellos que no están dispuestos a ver a Jesús, a ver su salvación, a ver su propósito, a ver su amor. Si no entiendes que eres una persona condenada y que sin Cristo no tienes propósito y que si no le entregas tu vida a Él y que si no te entregas, tu destino está alejado de Dios en el infierno, ¿sabes qué pasa? Que al igual que este pueblo, tienes un velo en tus ojos y en tu corazón. Y ahora sí, explicando todo este contexto, podemos definir qué es la libertad. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Convertirse al Señor es lo que quita ese velo del corazón. Tú sabes qué es convertirse al Señor. Te lo mencioné hace rato: seguir a Jesús, ser su discípulo, creer en Él, entregarle tu vida, todo apunta a lo mismo. El verso 17 va a decirnos cómo es que se debe ver esa conversión genuina. ¿Cómo se ve la vida de un verdadero creyente? Dice, porque el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu del Señor. ¿Qué está diciendo esta frase? Está diciendo que el Espíritu es Señor de esa vida. Y donde el Señor, a través de su Espíritu, está gobernando, está rigiendo, está transformando esa vida, allí es donde está la verdadera libertad. ¿Cuál sería entonces la definición de libertad que le enseñé a estos pequeños hace varios años? Obviamente no les di todo lo que te acabo de dar del pacto, de la ley y de la gracia, porque pues los iba a aburrir, pero sí les pude decir esta definición, ¿no? La libertad es quitarnos el velo para poder cumplir con nuestro propósito. Con esta definición quiero que entiendas que la libertad no significa ausencia de reglas, sino la gracia de vivir sin velo, reflejando la gloria de Dios
y caminando hacia nuestro propósito. Y para poder ejemplificarlo, voy a necesitar la ayuda de dos personas. A ver, Alan, pasa por acá de este lado, por favor. ¿Y quién más? Ale, a ver, vente de este lado, Ale. Les voy a poner un velo, ¿ok? No van a subir, ahorita les voy a poner un velo, ayúdame a ponértelo en los ojos, por favor. Okay. Ale, ayúdame, por favor. Así como secuestrado, ándale. Bueno, que pueda respirar, por favor. Les voy a pedir, por favor, que no hagan ruido, porque si no, les vamos a dar la pista, ¿ok? Y entonces, ¿cuál es el objetivo de los dos? Que los dos encuentren su propósito. ¿Ok? Alan, por favor, te voy a guiar tantito a un lado, ven acá. Rich, ¿lo puedes guiar ahí junto a la columna, por favor? Ok, Ale, por favor, ven de este lado. ¿Lo puedes guiar, amigo, ahí? Ok, entonces, ¿cuál es el objetivo? Alan tiene que buscar su propósito al igual que Alejandro. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con Alan, ¿ok? Alan, por favor, así con los ojos vendados, quiero que encuentres tu propósito. Camina por donde veas, pídele a Rich ayuda, a ver si, para que no te tropieces. ¿Dónde crees que está tu propósito, Alan? ¿Dónde crees que está tu propósito, Alan? A ver, inténtalo. Intenta llegar. No, creo que está un poquito equivocado de propósito por ahí. No, está bien. Si sientes que ya te tropezaste, ahí para, ¿ok? Ok. Ok. El propósito de Alan lo está tocando, lo está marcando, ¿ok? Bien. Ok. Ale, por favor, intenta buscar tu propósito. A los... Ok, vamos a hacer un... Bueno, ya se transparentó, no me ayudó mucho el ejemplo, pero a ver, ven de este lado, Alan, por favor. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Camina derecho, camina derecho, camina derecho. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que cuando te conviertes a Dios y Dios te quita el velo, ¿qué pasa ahora? Por favor, encuentra tu propósito, Alan. ¿Te das cuenta de qué es lo que está diciendo la Biblia? Muchas gracias, pueden pasar a su lugar. Un aplauso para ellos. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Por qué te estoy diciendo esto? ¿En qué momento está hablando este pasaje de propósito? Pues está hablándolo ahí en el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿A la imagen de quién somos transformados?
de Cristo. ¿Y dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice eso la Biblia? Desde Génesis, cuando Dios da el propósito al ser humano, ¿qué es lo que le está diciendo? Que ellos tienen que ser la imagen ¿de quién? De Dios en la tierra. Y el hombre por el pecado pierde esa imagen. El hombre por el pecado no puede representar correctamente a Dios. Pero Dios, en su soberano plan, manda a un hombre perfecto a enseñarnos cómo tiene que ser representado de forma correcta la imagen de Dios. Por eso dice ahí Colosenses, el apóstol Pablo en Colosenses, que Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, la imagen que tú y yo por el pecado no pudimos ser, la imagen que Adán no pudo ser. Pero ahora en Cristo, a través de su obra transformadora, cada día estamos en ese proceso de parecernos más ¿a quién? A Cristo. Hermano, ese es tu propósito. No sé si lo sabías. No sé si lo sabías, pero es tu propósito. Por eso la libertad, no está hablando la Biblia en términos de lo que puedo o no puedo hacer, de que si me limitan o no me limitan. No se trata de eso la libertad. Se trata de la capacidad. ¿De qué? De poder ver, de poder cumplir el propósito por el que fuiste creado. Hemos visto que la libertad bíblica no es hacer lo que yo quiero, no es vivir sin límites, como el mundo suele entenderlo. La libertad en Cristo, que Cristo ofrece, es mucho más profunda. La capacidad de vivir sin este velo, la capacidad de cumplir con el propósito por el que fuiste creado, reflejando la gloria de Dios y haciendo las buenas obras para las cuales Dios te preparó de antemano. ¿Para qué? Para reflejarlo. La pregunta que quiero dejarte el día de hoy es esta. ¿Estás viviendo esta libertad? Tu vida está gobernada por el Espíritu, es decir, el Espíritu es realmente Señor en tu vida, o son tus propios deseos los que están gobernando. Tu definición de libertad se parece más a la del mundo, es decir, independencia, ausencia de reglas, hacer lo que yo quiero, o se parece a la de la Biblia, es decir, ser transformado a la imagen de Cristo. Has quitado el velo de tu corazón para mirar cara a cara la gloria del Señor que te transforma, o todavía vives con miedo, con reservas, con un cristianismo superficial. La verdadera libertad no se mide en lo que puedes hacer, sino en quién te está transformando. Donde el Espíritu es Señor, ahí es donde hay verdadera libertad. Así que hoy, al iniciar este año, te invito a que examines tu vida. Te invito a que hagas este examen de autorreflexión. ¿Estás viviendo como alguien libre en Cristo o sigues atado a tus deseos y a tus propias ideas de libertad? El reto es claro. Conviértete al Señor para que Él pueda quitar el velo. Deja que el Espíritu gobierne tu vida y camina hacia el propósito de Dios que siempre ha tenido para ti, de reflejar su gloria y ser transformado a la imagen de Cristo Jesús. Vamos a orar. Amado Padre, amado Dios, eres santo, mi Dios, eres grande, eres inmenso, Padre. En esta hora, mi Dios, yo ruego por Anástasis, Padre Santo, ruego por cada una de las personas aquí presentes para que
Señor, tú estés hablando en sus corazones, mi Dios. Señor, tú conoces la vida de cada uno en lo personal. Si eres Señor o no en cada una de las vidas de los que estamos aquí, Padre Santo, es algo que tú tratas de manera personal, mi Dios. Pero yo te ruego, Padre Santo, que si hay alguien que realmente no está viviendo una verdadera libertad, sino en un cristianismo superficial, que no es cristianismo, mi Dios, tú convenzas de pecado, mi Dios. Y si es tu voluntad que el día de hoy ese velo pueda ser quitado por tu Espíritu, mi Dios. Si esa persona decide creer en ti, entregarse a ti, vivir para ti, mi Dios. Señor, que como iglesia seamos una iglesia que vive en libertad, sin un velo que nos mantenga escondidos, que nos mantenga quietos, Padre Santo, sino al contrario, una iglesia que quita ese velo, mi Dios, y que puede caminar hacia tu voluntad, compartiendo tu palabra, mi Dios, haciendo discípulos, Padre. Ayúdanos y guíanos, Padre Santo, y que este nuevo año que viene, cada uno de nosotros podamos vivir en verdadera libertad. Bendito y alabado seas, Padre. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendice, hermanos.